Vamos a pasar a las noticias de la salud de la mano de Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Vamos a tener primero una noticia muy polémica alrededor de un fármaco, el llamado Ozempic, que últimamente se ha viralizado para perder peso, peligrosísimo además. Muy peligroso. Ahora revisaremos por qué, cuáles son sus efectos. Por ejemplo, la etiqueta Ozempic en TikTok tiene casi 600 millones de vistas de personas que están explicando cómo lo usan y además son muchos los famosos que están explicando que lo están tomando precisamente con ese propósito de perder peso. Empecemos por el principio, que es de qué se trata este medicamento. Su componente activo, es decir, el medicamento en sí, no el nombre comercial, es la semaglutida, controla el azúcar en sangre, también los niveles de insulina y por eso es un medicamento diseñado para tratar la diabetes, ¿no? Está hecha por la farmacéutica Novo Nordisk, se aprobó por la FDA en Estados Unidos, su ente regulatorio en 2017, precisamente con este propósito, y además no es barato. En Estados Unidos cuesta $892 sin seguro cada mes, es decir, que es un medicamento bastante caro si no se tiene una cobertura por el seguro. La polémica empieza cuando este medicamento se usa para otros propósitos, ¿no? Como estábamos diciendo, por ejemplo, para perder peso. Novo Nordisk, de hecho, desarrolló un hermano mayor de este medicamento de Ozempic llamado Wegovy, ya diseñado para perder peso, porque se vio que Ozempic pues, tenía algunos efectos precisamente en la percepción del hambre. Reduce el apetito y también disminuye la velocidad en la que se vacía el estómago, por lo que hay una mayor sensación de saciedad. Entonces se ha empezado a prescribir Wegovy, aprobado por la FDA, que es el mismo componente activo al final, en 2021, para perder peso. Y también ha sucedido que entonces las personas, si no encuentran el Wegovy y quieren perder peso, o se lo recomiendan también los médicos porque consideran que deben perder peso para su salud, pues entonces empiezan a comprar Ozempic, que está diseñado para personas diabéticas. Entonces hay unos problemas ahí también de abastecimiento. ¿Y por qué no, Mar, de gordofobia? Hablemos de los efectos secundarios que tiene este medicamento. Ahí empezamos a entrar en una espiral, como decías, bien peligrosa al principio. Tiene efectos secundarios muy fuertes. Estamos hablando, por ejemplo, de disrupciones del tránsito intestinal, causando náuseas, vómitos, diarreas, pero también estreñimiento. Como además reduce el nivel de azúcar en sangre, puede provocar mareos e incluso visión borrosa. Y en niveles más graves estamos hablando de que algunos de sus efectos secundarios son la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, problemas con la vesícula biliar e incluso propicia la aparición de tumores de tiroides. Por eso está contraindicado para las personas que ya estén predispuestas a desarrollar este tipo de cáncer o estos tipos de tumores. Claro, entendemos que ese riesgo puede tener sentido para personas diabéticas, sobre todo con diabetes tipo 2, que es la diabetes adquirida, sobrellevar algunos de estos efectos secundarios con vigilancia médica, ¿no? Con seguimiento y acompañamiento, pero a partir de ahí entramos en un problema detonado, como bien decías, por ese ver el peso como un problema de salud en cualquier caso, que si desaparece el peso, desaparecen todos los demás problemas, sin importar qué es lo que se lleva por delante en el proceso de perder peso, ¿no? Además de, como decías también, las presiones estéticas que fiscalizan esos cuerpos ajenos básicamente solo en el peso, sin ver al final todo lo demás que puede provocar este medicamento, ¿no? Por ejemplo, reducir el peso porque reduces tu hambre puede tener muchos otros efectos, además de tener, como decíamos, por el tema de las náuseas o de las diarreas, que eso al final también provoca deshidratación, tiene todos los ingredientes para propiciar un trastorno o de conducta alimentaria o pues potenciarlo si ya existía, cosa que además sucede mucho pues, al final en las personas que perciben su peso como un problema. Al final es destruir el cuerpo por dentro por una exigencia estética, Mar, y pues acá nos sobra la recomendación, es que los medicamentos deben ser utilizados con responsabilidad y por una justificación médica, ¿no? Y con sus propósitos originales. Vamos a cambiar de tema. Seguro que esto de los Ozempic nos va a dar más de qué hablar en el futuro, pero por ahora quisiera cambiar radicalmente para hablar de 2 brotes de dengue que fueron identificados en España. ¿Por qué es importante este caso? Sí, es importante que hablemos de esto porque es un síntoma de un problema más grave. Ahora lo vamos a ver. Primero, empecemos por dónde fue. Se localizó en la isla de Ibiza, en las Islas Baleares, y se notificaron por Alemania a España porque se trataban de 6 turistas alemanes en 2 brotes separados de 3 y 3 personas que estaban pues, visitando las Islas Baleares en octubre y en septiembre de 2022, del año pasado. Hay un caso confirmado,
confirmado, un caso probable, 4 casos compatibles, y parece que empezó por un turista que había estado en México, un país donde el dengue es endémico, se había contagiado allí, lo trajo a España y a partir de ahí empezó a contagiarse, como sabemos, pues a través de las picaduras de mosquito, que son los vectores de esta enfermedad. La principal preocupación es que España no esté teniendo buenos niveles de notificación y de vigilancia de esta enfermedad, porque si esos casos sucedieron en septiembre, octubre y Alemania los tuvo que notificar a España, puede ser que hayan habido casos que han pasado sin detectarse, teniendo en cuenta además que en el 80% de los casos el dengue es asintomático o presenta síntomas leves. Es cada vez más común que se den estos pequeños brotes en Europa, ¿no? Exacto, ese es el síntoma del que estábamos hablando. El dengue es una enfermedad tropical, es endémica en países de América Latina, en países de África, pero en la última década han empezado a llegar con más frecuencia al viejo continente, a Europa. En 2010 fue la primera vez que hubo contagios autóctonos, no importados, es decir, no que alguien se hubiera contagiado fuera de Europa y hubiera reportado su caso en Europa, sino que la transmisión ya hubiera sido en suelo europeo. Eso fue en 2010, los primeros en Francia y en Croacia, y desde entonces han ido notificándose pues paulatinamente en varios países. Por ejemplo, en España los primeros contagios autóctonos fueron en 2018. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues en los países mediterráneos, también a raíz de las últimas dinámicas climáticas y de expansión de las especies, ha llegado el mosquito tigre, llegó el mosquito tigre, que es un mosquito compatible también con la transmisión del dengue. Estos vectores ya están asentados aquí desde hace años. Si llegan casos importados, es muy probable que sigan habiendo pues pequeños brotes que vayan surgiendo en varios países, sobre todo de la zona mediterránea. Y además, con el cambio climático, puede ser que estos límites que por ahora están en esa zona mediterránea de Europa sigan subiendo más al norte si pues hay las temperaturas y las condiciones adecuadas para que estos mosquitos lleguen a otros territorios. Mal que bien, en la América Latina y el Caribe estamos más adaptados y más alertas para detectar estas enfermedades, o sea que de ahí también otra gran importancia de estos casos. Gracias a usted, Mar. Muchas gracias.